¿Alguna duda? En el momento que la tengan, me dicen, porfa. Vamos a continuar. Entonces, ya hablamos de un repaso, ¿verdad? General de la clase. Hablamos de los aminoácidos, de las características de los aminoácidos, de cómo ellos se pueden clasificar diferente dependiendo de sus características o de su estructura. Hablamos de la estructura de las proteínas, de las interacciones que permiten generar diferentes niveles de estructuras en las proteínas, ¿verdad? Desde primario hasta cuaternario. Hablamos del metabolismo, ¿verdad? Hablamos de cómo el metabolismo se compone de catabolismo y anabolismo y que esas rutas podrían concurrir en algunas partes del metabolismo, ¿verdad? O sea, donde deriva el anabolismo puede iniciar el catabolismo o al revés, ¿verdad? O viceversa, y que eso es lo que permite, pues, el desarrollo de diferentes funciones, ¿verdad? La producción de diferentes moléculas para el desarrollo de las funciones en la biología de las plantas, y y que el metabolismo es modulado mediante la producción de enzimas y que las enzimas deben producirse en el tiempo, en la cantidad y en el espacio indicados para que pues el proceso de producción de diferentes moléculas ocurra de forma correcta, ¿verdad? Cuándo se necesita y dónde se necesita. Es muy importante. Entonces recuerden muy bien eso, que las proteínas deben producirse en el tiempo, en el espacio y en las cantidades adecuadas para que, para que las moléculas, para que la producción de las moléculas se dé donde las células la necesitan. Entonces, esas enzimas que modulan el metabolismo, ¿verdad? Tanto catabolismo como anabolismo, se pueden nombrar de diferente manera. Tenemos, bueno, la nomenclatura que, digamos que se da mediante a un sistema estandarizado, eh, que es un poquito más complejo, ¿verdad? Un poquito más formal. Y tenemos también la nomenclatura de las enzimas con un nombre trivial o un nombre común. Es más o menos como cuando uno habla del nombre de las especies. Hay un nombre científico y hay un nombre común, ¿verdad? Es más o menos de forma similar a como ocurre en el nombre de las enzimas. Eh, Nosotros normalmente cuando hablamos de enzimas casi siempre nos referimos a la enzima por su nombre común, ¿verdad? Pero tienen que ustedes conocer o saber que existe también existen, creo que son como 2 o 3 sistemas de nombres de las enzimas estandarizados, ¿verdad? Pero normalmente uno llama la enzima como invertasa o catalasa, peroxidasa, que esos son los nombres comunes de las enzimas, ¿verdad? Básicamente, el nombre común se compone por el sufijo asa y por el nombre del sustrato, ¿verdad? O del producto que se forma, digamos, en la reacción que esa enzima cataliza, ¿verdad? Entonces, ese nombre común es convenientemente corto, ¿verdad? Como les digo, es pues básicamente el nombre del producto del sustrato con el sufijo asa y eh, es convenientemente corto y al mismo tiempo pues es un poco escueto en cuanto a la información sobre la reacción que cataliza esa enzima. Entonces, por ejemplo, la citocromo oxidasa, si la llamamos de esa forma, pues no sabemos o no nos damos cuenta que realmente esa enzima lo que hace en realidad es extraer un electrón de una molécula de citocromo, ¿verdad? Y tenemos otro ejemplo, por ejemplo, la ácido málico deshidrogenasa, no se sabe qué es lo que hace, pero digamos con solamente ver el nombre uno, pues se puede imaginar que eh, extrae hidrógeno o elimina hidrógeno, pero realmente esa enzima lo que hace es eliminar 2 hidrógenos en el ácido málico, ¿verdad? Como les decía, el nombre estandarizado, que es un nombre un poquito más formal, bueno, muchísimo más formal, es un nombre más largo y va a describir muy bien la reacción que cataliza.
Entonces tenemos las mismas enzimas que vimos antes, citocromo oxidasa y ácido málico deshidrogenasa. Entonces la citocromo oxidasa en el nombre estandarizado se llama citocromo C, dos puntos, óxido reductasa. Oxígeno, ¿verdad? O2, óxido reductasa. Entonces ya tenemos un poquito más o muchísima más claridad de lo que hace esa enzima. Y tenemos la otra, que era la malato deshidrogenasa. El nombre estandarizado de la enzima va a ser L-malato, dos puntos, NAD, óxido reductasa, ¿verdad? Entonces ya sabemos o ya tenemos idea de cómo es la reacción, ¿verdad? Estamos diciendo que es una reacción de óxido-reducción. Tenemos idea del sustrato, que es esta parte de acá. Y tenemos también idea de cuáles precursores se usan, ¿verdad? Por ejemplo, el NAD+. Entonces, el nombre estandarizado, también tenemos un nombre, digamos, es un nombre sistemático, ¿verdad? Que, como les decía, nos va a dar una pista o nos va a dar pistas de cuáles son los grupos transferidos, ¿verdad? Cuáles son los grupos que la enzima transfiere, ¿verdad? O que la enzima pasa de un reactivo o un reactante al otro. También tenemos, por ejemplo, información acerca del donador, sea donador de electrones, donador, bueno, en este caso estamos hablando de un donador de grupo fosfato, o como les digo, sea donador de cualquier grupo funcional que estemos transfiriendo o electrones, ¿verdad? Como les digo antes, o cargas, por ejemplo. También tenemos en la información del nombre, en el nombre sistemático de la enzima, tenemos información acerca del aceptor de ese grupo funcional. Y también tenemos información acerca del tipo de reacción catalizada, ¿verdad? Entonces, esa es la ventaja de usar el nombre sistemático. Entonces, aquí tenemos la enzima ATP hexosa fosfotransferasa. Entonces, sabemos que esta enzima lo que hace es transferir, ¿verdad? Ese es el tipo de reacción. Va a transferir grupo fosfato del ATP hacia las hexosas, ¿verdad? Entonces lo que hace esta enzima es una enzima eh, quinasa, ¿verdad? Que podemos llamar glucosa quinasa o bueno, el nombre común es pues muchísimo más sencillo, ¿verdad? Glucosa quinasa o este, fructosa quinasa. No nos dice tanta información como el nombre sistemático, ¿verdad? Estamos diciendo quién dona el grupo funcional transferido, quién lo acepta y qué tipo de reacción está catalizando. También tenemos otra forma de otra nomenclatura de las enzimas que es un código, ¿verdad? De una organización internacional, la Comisión de Enzimas, ¿verdad? Que es básicamente, como les digo, es un código, ¿verdad? No es un nombre que nos permite conocer tantos detalles como el nombre sistemático, pero es un nombre también estandarizado, ¿verdad? Es un código estandarizado. Em, todos estos tres, ¿verdad? ATP hexosa fosfotransferasa o S2.7.1.1 o exoquinasa es la misma enzima, ¿verdad? Entonces, bueno, uno normalmente lo llama como exoquinasa, pero si uno se acostumbra a usar el nombre sistemático, pues es un poco más, da una idea más integral de lo que hace la enzima, ¿verdad? No solamente del nombre por el nombre. Profe, Sí, una pregunta, ¿ahí se llama exoquinasa porque a las que transfieren grupos fosfatos se les llama quinasa o porque es... correcto. Es porque las enzimas que transfieren grupos fosfato se les llama quinasas. Es correcto. Y exo es porque estamos hablando de una hexosa, ¿verdad? Una molécula de glucosa, por ejemplo, es una hexosa. Ok, muchas gracias. Con gusto. Bueno, aquí tenemos otra clasificación eh, de las
tenemos más bien una clasificación. Antes estábamos hablando del nombre de las enzimas, ahora hablamos de la clasificación de las enzimas dependiendo de lo que hagan, ¿verdad? Las enzimas, dependiendo de lo que hacen, como le digo, se clasifican en estos 6 grupos. Tenemos enzimas que catalizan reacciones de reducción-oxidación o reacciones redox. Tenemos enzimas que transfieren grupos funcionales, se van a llamar enzimas transferasas. Tenemos también enzimas hidrolasas, ¿verdad? Básicamente lo que van a catalizar son reacciones de hidrólisis, o sea, ruptura de una molécula, ¿verdad? Ruptura de moléculas. También tenemos enzimas liasas, que básicamente lo que van a hacer es transferir electrones y por ende, específicamente las liasas van a adicionar dobles enlaces. Luego tenemos enzimas isomerasas, que van a ser enzimas que van a catalizar reacciones de isomeración, por ejemplo, las enzimas racemasas. Por ejemplo, una enzima racemasa puede pasar una molécula de conformación L a conformación D o viceversa, ¿verdad? Esos son enzimas racemasas. Sí, racemasas, ¿verdad? Que son isomerasas. Y las últimas son enzimas ligasas que van a eh, formar enlaces con digamos, a diferencia de las ligasas van a formar enlaces, pero utilizando el metabolismo, ¿verdad? O utilizando ATP también como un precursor de la reacción enzimática, ¿verdad? Necesita la participación de ATP. Entonces ahí con detalle ustedes pueden ver, por ejemplo, las oxidorreductasas actúan sobre enlaces de tipo alcohol o de tipo cetona o de tipo, digamos, completamente sobre hidrocarburos o actúan también sobre enlaces tipo amino o sobre enlaces, ay, es que esto está borroso, creo que este también es amino, ¿verdad? Y también pueden actuar sobre el NADH y el NADPH. Luego tenemos las transferasas que van a transferir un grupo funcional de una molécula a otra. Pueden transferir átomos de carbono, pueden transferir aldehídos o cetonas, pueden transferir grupos acilos, grupos glucosilos, grupos fosfato. Entonces, por acá es que están nuestras enzimas quinasas que hablamos antes, ¿verdad? Pueden transferir también grupos que contienen azufre. Tenemos luego las hidrolasas que básicamente, como les decía, van a romper enlaces. Tenemos que esas hidrolasas pueden actuar sobre ésteres, sobre enlaces glicosídicos, o sea, un ejemplo de estas enzimas son las invertasas, ¿verdad? Que nosotros vimos que la invertasa, las invertasas lo que hacen es romper la molécula de sacarosa en glucosa y fructosa, está actuando sobre un enlace glucosídico, entonces es una enzima hidrolasa. También sobre enlaces peptídicos, por ejemplo, la pepsina que tenemos en el estómago, ¿verdad? Para la hidrólisis de las proteínas. También pueden actuar sobre enlaces carbono-nitrógeno o sobre anhidros de ácido. Luego las liasas es básicamente, como les decía, añadir dobles enlaces mediante la transferencia de electrones. Entonces em, podemos pasar de carbono-carbono enlace simple a carbono-carbono doble enlace, ¿verdad? También podemos pasar de alcohol a acetona o de carbono-nitrógeno enlace simple a carbono-nitrógeno doble enlace. Luego tenemos las isomerasas, ya hablamos de las isomerasas que básicamente van a cambiar de un isómero a otro. Y las ligasas es básicamente añadir enlaces, ¿verdad? Formar enlaces nuevos, ¿verdad? Transferir electrones mediante la escisión del ATP. Entonces las enzimas van a incrementar la rapidez con la que digamos, con la que se alcanza el equilibrio químico. Recuerden que el equilibrio químico se va a alcanzar hasta que tenemos, digamos, una concentración, hasta que tenemos la misma concentración de reactantes y productos, ¿verdad? Y por ende, al alcanzar el equilibrio químico, pues las enzimas van a facilitar o a aumentar la velocidad de reacción. Entonces,
recuerden que el equilibrio químico, digamos, la reacción no va a estar en equilibrio químico antes, o más bien, digámoslo de otra manera, la reacción va a ocurrir o está ocurriendo constantemente desde que el potencial químico de los reactantes es mayor que el potencial químico de los productos. O sea, recuerden que el potencial químico, esto es como el potencial hídrico, ¿verdad? Pero el potencial químico depende de la concentración de de las moléculas que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, si tenemos un potencial químico más alto en reactantes, quiere decir que tenemos una concentración alta de reactantes. Entonces, conforme se disminuye, eh, o lo que va a hacer la enzima es ayudar a que este potencial químico de reactantes vaya disminuyendo hasta que alcancemos el equilibrio, ¿verdad? Con el potencial químico de productos. Muchas veces la reacción enzimática o la enzima se ve, digamos, disminuida en su actividad por el potencial químico de los productos. ¿Qué quiere decir eso? Que la enzima va a disminuir su actividad conforme se va aumentando la cantidad de producto, ¿verdad? Conforme se va alcanzando la cantidad o formando más y más producto, la enzima va disminuyendo su actividad hasta pues que ya llegamos a una cantidad adecuada del producto requerido. Esto que estamos hablando, ¿verdad? Esta diferencia de potenciales químicos, que es básicamente una diferencia de concentraciones entre reactantes y productos, ¿verdad? Es concentración de reactantes y concentración de productos. Es lo que llamamos la ley de acción de masas. Hay algunas reacciones que no pueden ser reversibles, ¿verdad? Ustedes recuerdan eso. Por ejemplo, tenemos reacciones, las descarboxilaciones, básicamente van a ser reacciones que nos van a producir la liberación de CO2 y este CO2, al ser un gas, pues se va a escapar y ya no va a ser recuperado para, digamos, tener un equilibrio químico, ¿verdad? Ese gas se pierde, entonces la reacción va a ocurrir, digamos, constantemente, porque el potencial químico del producto va a permanecer siempre bajo, ¿verdad? Luego tenemos reacciones de tipo hidrolíticas también. Van a ser, digamos, la ruptura de enlaces y la adición digamos, de hidrógenos, de protones. Esas son reacciones que no van a ser reversibles también. Luego tenemos la ruptura del almidón en glucosa. Es una reacción que no es reversible, ¿verdad? Y la ruptura de proteínas a aminoácidos también va a ser una reacción que no es reversible. ¿Qué quiere decir eso? Que sí se puede producir almidón a partir de glucosa, pero en otra ruta, no mediante la misma ruta que catalizan las amilasas, ¿verdad? O que se puede producir proteínas a partir de aminoácidos, pero también en otras rutas, ¿verdad? No mediante la acción de las proteinasas. Recuerden que la producción de proteínas a partir de aminoácidos ocurre gracias a los ribosomas, ¿verdad? Luego tenemos también, bueno, el metabolismo de moléculas grandes, que es un caso particular del metabolismo, ¿verdad? Hay moléculas que son muy complejas eh, y que no pueden ser sintetizadas, ¿verdad? No pueden ser ni sintetizadas, ni tampoco pueden ser catabolizadas, ¿verdad? En un solo paso, sino que realmente requieren muchísimos pasos, requieren series de reacciones enzimáticas acopladas para tanto la síntesis de esas moléculas o la degradación de esas moléculas, ¿verdad? Tanto para el anabolismo como el catabolismo de moléculas grandes se requiere una serie de diferentes enzimas porque pues son moléculas que al ser tan grandes, al ser tan complejas, pues una sola enzima no puede metabolizarla, ¿verdad? Y esa síntesis o degradación va a estar separadas, como dijimos, por membranas. Entonces acá tenemos en ese paso, ¿verdad? De separación por membranas,
el concepto de que las enzimas requieren estar en el espacio adecuado para que ocurra la reacción, ¿verdad? Entonces, al estar separadas por membranas, y también a diferente tiempo, entonces acá tenemos obviamente el concepto de tiempo en la reacción enzimática, que es muy importante, y digamos, esa coordinación en tiempo y espacio es lo que minimiza la competencia entre las enzimas, porque hay enzimas que entre ellas, ¿verdad? Enzimas y más enzimas relacionadas, ¿verdad? En el metabolismo de moléculas grandes pueden competir. Entonces, la forma de regular eso en el metabolismo, de regular esa competencia, es mediante la síntesis en espacio y tiempo diferente. Es una coordinación de síntesis en espacio y tiempo adecuados para que el metabolismo de esas moléculas ocurra de la mejor manera. Ok, luego ya ahora vamos a hablar de la composición general de las enzimas, ¿verdad? Recuerden que las enzimas son proteínas, pero las enzimas como proteínas solitas, no todas son funcionales. Muchas enzimas requieren, aparte de la proteína, que pueden ser una o más cadenas de polipéptidos, también requieren, bueno, para recordar los conceptos y que no se nos pierda e ir interrelacionando, ¿verdad? Una o más cadenas de polipéptidos es estructura cuaternaria, ¿verdad? Entonces, 4D, digamos, que es como cuaternaria, ¿verdad? Entonces, una o más cadena de polipéptidos, pero también requieren grupos prostéticos, que va a ser una porción orgánica unida a la proteína. Por ejemplo, una coenzima es un grupo prostético, y también coenzimas, ¿verdad? Y metales activadores, que son cofactores también, ¿verdad? Em, entonces, la parte de solo proteína, también la llamamos apoenzima o apoproteína, ¿verdad? Es la porción proteica. Y la parte del cofactor pueden ser un cofactor metálico, ¿verdad? O un metal activador, o una coenzima, ¿verdad? Que puede ser, digamos que el grupo prostético puede ser una porción orgánica. Entonces, la enzima ensamblada, de verdad, coenzima junto con apoenzima, la vamos a llamar holoenzima, ¿verdad? Que ya es una enzima activa, ¿verdad? O sea que la proteína requiere de un activador o de una coenzima para que funcione. Entonces, cuando ya tenemos esa proteína ensamblada con la coenzima, ya estamos hablando de una holoenzima, ¿verdad? Y vean, la importancia de esto es que la coenzima, digamos, va a servir para moldear, para que el sustrato se pueda acoplar de mejor manera. No solamente, como dijimos antes, no solamente en forma, pero va a ser en forma y en cargas también, en cargas electrostáticas. Entonces, para que el sustrato pueda acoplarse de mejor manera, en forma y en cargas, a la enzima, muchas veces requiere de la participación de grupos prostéticos y de coenzimas. Entonces, bueno, ya dijimos que la proteína es como la parte más grande de la holoenzima, ¿verdad? O de la enzima. Es la parte más grande y más, digamos, una de las más importantes. A veces la proteína solita funciona como enzima, pero a veces también requiere de grupos prostéticos o grupos que se añaden, a excepción de las ribosimas, ¿verdad? Que tienen acción enzimática y no tienen estructura de proteínas, sino de ARN, ¿verdad? Y también recuerden que no todas las proteínas son enzimas. Algunas proteínas funcionan como estructura, ¿verdad? O funcionan como metabolitos. Entonces, no todas las proteínas son enzimas. Y el grupo prostético va a ser una porción pequeña orgánica, ¿verdad? Eh, como por ejemplo las vitaminas, o por ejemplo el NAD+,
esos son grupos prostéticos, ¿verdad? Son porciones orgánicas y van a estar enlazadas fuertemente a la proteína por medio de enlaces covalentes y van a ser esenciales para la acción catalítica, o sea, para que la enzima funcione. Digamos que algunas enzimas requieren la participación de este tipo de moléculas orgánicas, ¿verdad? Entonces eso es lo que llamamos grupo prostético. Y las coenzimas o metales activadores van a ser otra parte de la enzima, ¿verdad? Que generalmente pueden ser o van a ser em, pueden ser los metales, ¿verdad? Los nutrientes inorgánicos que estudiamos, ¿verdad? O pueden ser también compuestos orgánicos, también pueden ser coenzimas, pero no están, digamos, no están ligados tan fuertemente a la porción proteica de la enzima, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre coenzima y grupo prostético es que el grupo prostético sí está fuertemente acoplado a la proteína, mientras que la coenzima, que puede ser también un metal activador, está unido, pero no de forma tan cercana como el grupo prostético, ¿verdad? Entonces, entre los grupos prostéticos podemos tener coenzima A, vitaminas, hierro, magnesio, cobre o pues cualquier cofactor que ustedes estudien o vean por ahí. Entonces, les decía también el cofactor ayuda ayuda en el acoplamiento del sustrato, ¿verdad? Ayuda a mejorar ese acoplamiento en el sustrato. O sea que ayuda a estabilizar cargas y forma de la proteína para que el sustrato se acople de mejor manera al sitio activo, ¿verdad? Por acá, bueno, no olviden ver estos videos y estas lecturas que les pongo porque son para profundizar un poco más en el tema y en realidad no son tan largos, son cortos para que los vean con calma en sus casas. Ok, bueno, nada más para recordar eso, ¿verdad? Que ayudan a acoplarse el sustrato. Es básicamente, el cofactor va a ser como un asistente no proteico, ¿verdad? De la proteína, de la enzima, perdón. Y cuando hablamos de cofactores orgánicos, vamos a llamarlos coenzimas, ¿verdad? Y cuando hablamos de metales activadores, pues estamos hablando de algún nutriente específico que ayuda en esa catálisis de esa reacción. Las coenzimas básicamente lo que van a hacer es trasladar moléculas o electrones, ¿verdad? Y se unen débilmente con las enzimas. Entonces, les recuerdo, diferencias entre grupo prostético y coenzima es, el grupo prostético sí está unido fuertemente a la proteína, mientras que el cofactor o la coenzima está unido débilmente con la enzima, con la proteína. Aquí tenemos algunos ejemplos de cofactores, ¿verdad? Como les decía, normalmente van a ser cationes, ¿verdad? Nutrientes que nosotros estudiamos y ahí pues pueden ver los ejemplos de las enzimas sobre las cuales o a las cuales ellos asisten, ¿verdad? Em, bueno, cuando hablamos de la catálisis de una reacción enzimática, la enzima y el sustrato se van a unir mediante este tipo de enlace. Pueden ser enlaces covalentes, o sea que la enzima y el sustrato se unen mediante enlaces covalentes, puede unirse mediante enlaces iónicos, puede unirse mediante puentes de hidrógeno o puede unirse por interacciones de Van der Waals, ¿verdad? Bueno, aquí recordamos que el mecanismo de acción de las enzimas es básicamente disminuyendo la energía de activación, eh, tanto que, digamos, las moléculas del sustrato van a tener capacidad de reaccionar sin que se aumente mucho la temperatura, porque recuerden que muchas de estas reacciones que catalizan las enzimas van a requerir una
muy alta temperatura para que ocurran, digamos, de forma natural o de forma espontánea, ¿verdad? Entonces, la enzima lo que hace es disminuir muchísimo la energía de activación, tanto que no se necesita aumentar la temperatura y las reacciones químicas pueden ocurrir a las temperaturas ambientales, ¿verdad? En las cuales se desarrolla la vida. Entonces recuerden que para la formación de productos, en este caso tenemos el ejemplo de la catálisis del peróxido en agua y oxígeno, ¿verdad? Entonces para la formación de agua y oxígeno a partir de peróxido, se requiere toda esta energía de activación para llegar a los productos. Entonces, ¿qué es lo que hace la enzima? Básicamente la enzima lo que hace es disminuir esa energía de activación y de esa forma, pues la catálisis del peróxido, que es un compuesto tóxico, ¿verdad? Para las plantas, puede ocurrir en condiciones de temperatura, temperatura fisiológica de las plantas, temperatura ambiental, digamos. Entonces, ¿cómo ocurre, digamos, esa disminución de la energía de activación? Muchas veces, digamos, la energía de activación o esa gran cantidad de energía se requiere porque recuerden que la temperatura alta lo que quiere decir es que las moléculas digamos, de ese reactivo, ¿verdad? De ese reactante, van a estar vibrando, van a estar moviéndose a muy alta velocidad, ¿verdad? Entonces, ese movimiento rápido de los reactantes es lo que permite, digamos, que ocurran las interacciones adecuadas entre ellos para que se formen los productos, ¿verdad? Para que ocurra la reacción química. Pero lo que hace la enzima es que sin la necesidad de ese alto movimiento de los reactantes, de las moléculas en el reactante, sin la necesidad de esa alta movilidad, ¿verdad? Que aumentaría la probabilidad de que ocurra la interacción adecuada, lo que hace la enzima es orientar el sustrato, ¿verdad? O el reactante de forma que la reacción ocurra sin esa gran cantidad de movimiento, ¿verdad? Para aumentar la probabilidad de que ocurra esa interacción. También agregan cargas a los sustratos, ¿verdad? Las enzimas también inducen la deformación del sustrato o también pueden inducir el cambio de forma, o digamos, la misma enzima puede cambiar de forma para ajustarse al sustrato, ¿verdad? En el caso de que la enzima no sea tan específica a ese sustrato. Pero entonces, con estos cuatro mecanismos se reduce o se disminuye la energía de activación. Entre los más importantes se encuentra el de orientar a los sustratos, ¿verdad? Que básicamente es lo que permite que la reacción ocurra a una temperatura no tan alta. Entonces, bueno, aquí tenemos este sustrato, ¿verdad? Y aquí tenemos un sitio activo de la enzima. Recuerden que el sitio activo va a ser básicamente lugares en la proteína donde quedan huequitos, ¿verdad? Con grupos funcionales específicos que tienen una alta reactividad, ¿verdad? Que tienen o que son muy electronegativos o muy electropositivos o que son capaces de transferir algunos grupos funcionales, ¿verdad? Entonces, estos grupos funcionales de las cadenas laterales de los aminoácidos junto con los cofactores, ¿verdad? Y los grupos prostéticos permiten que un sustrato específico se pueda acoplar ahí y, digamos, catabolizar o catalizar la reacción que permite la formación de los productos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ocurre eso? Bueno, se unen la enzima y el sustrato, ¿verdad? Para formar temporalmente un complejo, el complejo enzima-sustrato, y la carga eléctrica del sustrato cambia, eh, más bien la carga eléctrica del complejo cambia la forma del sustrato, ¿verdad? Que eso dijimos que era uno de los mecanismos por medio de los cuales se disminuía la energía de activación. Y también entonces en el sustrato algunos enlaces se rompen y otros se forman para pues formar el producto, ¿verdad? Entonces acá vemos cómo ya tenemos el complejo enzima sustrato, el sustrato completamente acoplado a la enzima. Por aquí tenemos alguna
digamos, algún ataque nucleofílico puede ser que permite la liberación de este grupo funcional en esta molécula. Podemos tener interacciones electrostáticas, ¿verdad? Que también lo que van a hacer es orientar o deformar ese sustrato, ¿verdad? Cambiar la forma de ese sustrato para que finalmente se dé la liberación de los productos, ¿verdad? Acá vemos un ejemplo de un caso específico, es como la quimiotripsina, ¿verdad? Recuerden que esta enzima es una de las enzimas digestivas de los animales, ¿verdad? Que básicamente lo que va a hacer es catalizar la ruptura del enlace peptídico, ¿verdad? Es una enzima que cataliza la degradación de proteínas, ¿verdad? Entonces tenemos el enlace peptídico. Recuerden que el enlace peptídico ocurre entre el grupo carboxilo, ¿verdad? Acá ya no tenemos el grupo carboxilo completo, pero tenemos acá, antes en este aminoácido había un OH por acá, y el grupo amino del siguiente aminoácido, ¿verdad? Entonces tenemos ese enlace peptídico. Lo que hace la quimiotripsina, este es el sitio activo, ¿verdad? De la quimiotripsina. Básicamente lo que va a hacer es, digamos, mediante este grupo hidroxilo que tenemos acá, ¿verdad? Vean que este grupo hidroxilo está unido mediante puente de hidrógeno al nitrógeno de la histidina, ¿verdad? De esta histidina de acá. Eh, lo que va a hacer este sitio activo de la quimiotripsina es básicamente transferir un protón o transferir este protón de este alcohol, ¿verdad? O de este grupo hidroxilo hacia este nitrógeno de la histidina, ¿verdad? Entonces vean que acá ya tenemos la histidina con este protón y tenemos que el hidroxilo, ¿verdad? Ahora pues va a ser solo un oxígeno con una carga negativa, puede formar un enlace, ¿verdad? Mediante un ataque nucleofílico a este carbono de el carboxilo de este aminoácido, ¿verdad? De esa forma, entonces, bueno, también al mismo tiempo se puede formar un enlace de hidrógeno entre este protón y este grupo amino de la siguiente proteína, ¿verdad? Al, al darse el ataque nucleofílico por acá, ¿verdad? Estos electrones van a desestabilizar estas cargas y básicamente lo que van a facilitar es la ruptura de este enlace de carbono-nitrógeno que tenemos por acá. Y al final vemos que se libera el primer producto en la reacción catalizada por la quimiotripsina, ¿verdad? Que sería el aminoácido que teníamos, eh, digamos, al lado derecho en ese enlace dipeptídico, ¿verdad? Cuando, cuando queremos, digamos, o cuando ya salió este grupo funcional, ¿verdad? Este primer aminoácido, tenemos nuevamente una desestabilización de cargas. Por acá vemos que tenemos este amino cargado positivamente, ¿verdad? Y eso causa que ese desbalance de cargas permita la ruptura de este enlace que tenemos por acá, ¿verdad? Entonces estos electrones vienen a estabilizar esta carga, se rompe el enlace, luego queda nuevamente este oxígeno cargado y permite regresar, digamos, a la forma basal, a la forma inicial del sitio funcional o del sitio activo, perdón, más bien, de la quimiotripsina, ¿verdad? Lista para volver a catalizar una ruptura nueva de un enlace nuevo. Entonces estudien bien en detalle y con calma cómo se da esta ruptura de enlaces por la quimiotripsina, ¿verdad? Porque es un ejemplo muy importante de catálisis enzimática. Eh, Algo bueno que es pues que ocurre o con lo cual las células tienen que lidiar es la desnaturalización de las enzimas. La desnaturalización de las enzimas puede ocurrir de varias maneras, ¿verdad? Puede ocurrir por desbalances en pH o desbalances en temperatura. Y básicamente lo que va a ocurrir es que la estructura de la enzima va a cambiar de manera que el sustrato no puede enlazarse a ella. Entonces es básicamente que los doblamientos que existen, que permiten, digamos, el acoplamiento del sustrato a la enzima, se van a ver alterados por acción, como les digo, de altas temperaturas
o a veces también de pHs extremos, y entonces la enzima ya no va a funcionar de la forma que se espera que funcione, y en algunos casos esa desnaturalización puede ser irreversible. O sea, algunas veces sí se puede recuperar, pero otras veces no se puede recuperar la proteína. Entonces, como les decía, normalmente esa desnaturalización ocurre por altas temperaturas. Básicamente esas altas temperaturas van a romper los enlaces de hidrógeno, los puentes de hidrógeno, y también pueden llevar a la formación de otros enlaces covalentes en la cadena de polipéptidos. Entonces, ¿qué pasa? Que los plegamientos específicos, ¿verdad? Tanto en estructura secundaria y terciaria, ¿verdad? Va a afectar, las altas temperaturas afectan estructura secundaria y terciaria. Voy a ponerlo acá. Secundaria y terciaria. Entonces, las altas temperaturas lo que van a hacer es alterar los plegamientos que causan los puentes de hidrógeno, van a eliminar los que normalmente están y formar unos puentes de hidrógeno nuevos o formar enlaces covalentes entre las cadenas, y eso causa que la enzima pase de tener una forma específica a estar deformada, ¿verdad? Pues todas las enzimas van a tener este comportamiento ante la temperatura, ¿verdad? Todas las enzimas van a tener una temperatura a la cual tenemos la velocidad de reacción máxima y temperaturas inferiores que van a ver, digamos, disminuida la acción enzimática, o temperaturas inferiores que van a ver también disminuida la actividad enzimática hasta un punto que la temperatura es muy alta, que puede ocurrir la desnaturalización. Okay, entonces todas las enzimas van a tener este efecto, ¿verdad? Que nosotros lo estudiamos en el lab al desnaturalizar la invertasa, ¿verdad? O al desnaturalizar las deshidrogenasas en las pruebas las pruebas que hicimos con la levadura y con el TTC, ¿verdad? En la papa. También el oxígeno y agentes oxidantes pueden deformar, ¿verdad? Que es una desnaturalización de las enzimas, pueden deformar la conformación en la estructura secundaria y terciaria mediante la inducción de la formación de puentes disulfuro, ¿verdad? Donde no existen, y en las cadenas donde tenemos pues grupos sulfidrilos, y que pues básicamente van a afectar principalmente a la cisteína, ¿verdad? O sea, eh, los agentes oxidantes principalmente y el oxígeno van a alterar, van a inducir la formación de puentes de sulfuro en aminoácidos como la cisteína, y eso pues cambia la conformación secundaria y terciaria de las proteínas, lo cual puede llevar a la desnaturalización irreversible de las enzimas. Por ejemplo, y esto es muy importante porque de esta forma es que estos metales pesados causan toxicidad en las células, ¿verdad? Por la desnaturalización de proteínas, por ejemplo, la plata, que se usa tanto o se está usando mucho actualmente, ¿verdad? En partículas de plata como agente desinfectante, por ejemplo, lo que hace es básicamente desnaturalizar las proteínas. Luego también tenemos mercurio y plomo, ¿verdad? Son metales pesados que inducen la desnaturalización de las proteínas por la formación de nuevos puentes disulfuro que no existían normalmente, ¿verdad? También pueden, ajá, Perdón, una pregunta. Cuando sucede esto de los metales pesados, ¿la desnaturalización es irreversible o hay veces en las que sí se puede revertir? eso depende de qué tanto haya aplicado, porque, o sea, sí, todos tienen como una dosis mínima, ¿verdad? Entonces, si usted supera esa dosis, pues ya es irreversible. Esos metales pesados también van a funcionar, digamos, en la formación de enlaces disulfuro, y también pueden sustituir el hidrógeno en los grupos sulfidrilo. Em,
Entonces, digamos, en lugar de tener un grupo sulfidrilo, vamos a tener un grupo azufre-plata o azufre-plomo o azufre-mercurio, ¿verdad? Lo cual, pues, digamos, en ese caso sí puede ser sí puede ser reversible, sí se puede revertir si la concentración no es tan elevada, ¿verdad? Puede haber métodos de toxificación que ocurren en las plantas, principalmente pues las plantas que tienen o que se han usado em, en bioremediación, ¿verdad? O en eh, biominería, creo que se le llama también, permiten o tienen sistemas de detoxificación de metales pesados, pero igual, lógicamente, a ciertas concentraciones. Si las concentraciones son muy elevadas, pues no se va a lograr, digamos, detoxificar el metal. También la hidratación puede llevar a la desnaturalización de las proteínas. Básicamente la hidratación las puede llevar a la desnaturalización porque las hace más susceptibles al calor, ¿verdad? Entonces, muchos solventes orgánicos pueden causar la hidratación de las proteínas y eso hace que pues ellas sean muchísimo más sensibles a las temperaturas, ¿verdad? Bueno, ya hablamos de la temperatura, la desnaturalización. Ahora vamos a hablar de la reacción enzimática en sí. También se ve afectada la reacción enzimática por la concentración del sustrato y por la concentración de enzima. Recuerden que en el laboratorio, en el caso de la peroxidasa, quisimos probar diferentes concentraciones de sustrato, ¿verdad? Diferentes concentraciones de peróxido guayacol, que era el sustrato, para observar la velocidad de reacción, ¿verdad? Y lo que esperábamos es que, o lo que se sabe, porque es lo que ocurre, es que mientras mayor sea la concentración del sustrato, mayor va a ser la velocidad de reacción, al igual que la concentración de enzima. La única diferencia es que la concentración de sustrato va a tener una relación exponencial, ¿verdad? Va a tener una relación exponencial, o sea que esta es concentración de sustrato y esta es la velocidad de reacción, mientras que la concentración de enzima va a tener una relación lineal con la velocidad de reacción. Esta es una diferencia que ustedes tienen que recordar, ¿verdad? Que la concentración de ambos, de sustrato y de enzima, es diferente o afecta diferente la velocidad de reacción. La concentración de sustrato afecta la velocidad de reacción o tiene una relación exponencial hasta cierto punto, ¿verdad? Evidentemente, hasta un punto en que llegamos a una fase estacionaria, mientras que la concentración de enzima, ¿verdad? A una concentración constante de sustrato, ¿verdad? Con todas las condiciones constantes, ¿verdad? Solamente cambiando la concentración de enzima, la relación que existe con la velocidad de reacción es lineal. Bueno, en cuanto a la concentración de sustrato, tenemos el concepto de la constante de Michaelis-Menten. La constante de Michaelis-Menten, como les decía, básicamente lo que nos va a indicar es la afinidad de una enzima por determinado sustrato en una relación inversa. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más baja sea la constante Km, más alta va a ser la afinidad del sustrato. Entonces, básicamente, para que lo veamos en este gráfico de forma más sencilla, la constante de Michaelis-Menten el concepto es la velocidad, es la mitad de la concentración de sustrato, ¿verdad? Esta es la concentración de sustrato en el eje X, a la cual alcanzamos la mitad de la velocidad máxima. Ok, tenemos esta es la velocidad máxima. Lo que hacemos es obtener la mitad de esa velocidad máxima, ¿verdad? Y mediante una regresión, ¿verdad? Podemos conocer la concentración de sustrato a la cual tenemos esa mitad de la velocidad máxima. Esa es la constante Km. Entonces, si la Km es alta, digamos que en lugar de tener esta Km acá, tenemos otro sustrato. Eso es muy importante. La Km es una característica
de la enzima hacia cierto sustrato. Digamos, esta es la misma enzima y digamos que tenemos otro sustrato por acá que voy a dibujar en rojo. Tenemos otro sustrato por acá. Entonces, digamos, la velocidad máxima va a estar aquí de esta segunda enzima. Entonces, la mitad va a andar como por acá. Perdón, de este segundo sustrato. Esto es otro sustrato, la misma enzima. Entonces, esta va a ser la velocidad máxima, la mitad de la velocidad máxima. Y vean cómo tenemos una km diferente para esa enzima con ese otro sustrato. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que este nuevo sustrato va a tener una afinidad menor que el sustrato verde, porque vean que el sustrato verde tiene una km muchísimo más baja. Entonces a eso es lo que se refiere en este cuadrito, ¿verdad? Que mientras mayor sea la km, menor es la afinidad de la enzima por ese sustrato. Entonces yo les ponía el ejemplo de, digamos que estemos hablando de invertasa y que hablemos que esto es sacarosa. Entonces esta es invertasa de sacarosa y esto es maltosa. Entonces son sustratos que son relativamente similares entre ellos, tienen estructuras similares y por ende, digamos, la invertasa de la sacarosa podría actuar sobre la maltosa, sin embargo, requiere concentraciones más altas para llegar a la velocidad, a la mitad de la velocidad máxima, ¿verdad? Y por ende, eso nos indica que esa invertasa es menos afín a este nuevo sustrato, ¿verdad? Es muy importante porque la KM es específica para cada enzima. O sea, cada enzima tiene su KM para cada sustrato. Si hablamos, por ejemplo, estamos hablando de invertasa y digamos que tenemos un sustrato, qué sé yo, peróxido. Entonces, ustedes esperarían ver algo como, creo que lo estoy dibujando, me está fallando el pulso. Digamos que como una asíntota, ¿verdad? En la cual la KM para este nuevo sustrato es básicamente infinita. O sea, nunca vamos a tener una afinidad de la invertasa por este sustrato, que la KM pues va a ser infinita porque el sustrato no es nada afín a esa enzima. Ok, el pH tiene una relación similar a como vimos en la temperatura. En realidad, digamos, el pH afecta porque las reacciones enzimáticas van a depender de la presencia de los grupos amino o carboxílicos libres en la enzima, ¿verdad? Porque recuerden que esos grupos pues tienen la capacidad de formar puentes de hidrógeno. Y los puentes de hidrógeno dependen mucho del pH. Recuerden que el pH es una medida de la concentración de protones, ¿verdad? Es una medida, el logaritmo negativo de la concentración de protones es el valor de pH. Entonces, digamos que si hay muchos protones o hay pocos protones, también eso causa diferente disponibilidad, ¿verdad? De esas moléculas para la formación de puentes de hidrógeno, ¿verdad? También el pH controla la ionización de muchísimos sustratos, ¿verdad? De varios sustratos. Entonces, cada enzima tiene un pH óptimo, ¿verdad? Y el comportamiento del pH óptimo es similar al comportamiento de la temperatura óptima. Tenemos un pH a la cual tenemos una velocidad máxima de reacción, pH abajo tenemos inhibida la actividad enzimática y pH arriba también podemos tener valores de pH arriba, podemos tener inhibida la actividad enzimática. De hecho, podríamos llegar a pHs o muy bajos o muy altos, tanto como para desnaturalizar la proteína. Pero entonces recuerden que el pH afecta básicamente por la disponibilidad de moléculas capaces de formar enlaces de hidrógeno, ¿verdad? Con la enzima. Y todas las enzimas tienen diferentes pHs óptimos de actividad. Por ejemplo, tenemos la pepsina, que también es una enzima digestiva. Vean que el pH óptimo anda en 2, que es el pH pues, del estómago. Tenemos la ureasa, que en realidad es un pH bastante neutro, el pH óptimo. Y la arginasa, tenemos un pH óptimo que realmente es básico, ¿verdad?
Ok, tenemos diferentes o los productos de la reacción que van a ser los que van a alcanzar, digamos, son productos que van a alcanzar el equilibrio, ¿verdad? El equilibrio químico, el equilibrio de potenciales químicos y esos productos de la reacción, conforme se aumenta la concentración de los productos de la reacción, también se va a inhibir la reacción enzimática, ¿verdad? Porque el producto, al combinarse con la enzima, pues va a causar una inhibición de la actividad. Entonces, tenemos, esta es la concentración del producto. Esto es básicamente cómo la concentración del producto afecta la velocidad enzimática, ¿verdad? Cuando el producto es bajo, cuando la concentración de producto es baja, la actividad enzimática es máxima, ¿verdad? Conforme, y esta relación también es exponencial, pero inversa a la concentración de sustrato, ¿verdad? Conforme se aumenta la concentración de producto, vamos a ir inhibiendo la velocidad enzimática, ¿verdad? Entonces vean que tenemos una velocidad máxima, tenemos acumulación de producto, hasta que tenemos tanto producto que se empieza a inhibir la reacción enzimática. Y bueno, por acá les dejo un video de cómo ocurre ese proceso para que lo estudien en sus casas. Yo creo que ya casi terminamos. También tenemos otros factores que pueden afectar la actividad enzimática, son los inhibidores. Y los inhibidores vamos a hay varios tipos y en realidad en los libros, o si ustedes estudian diferentes libros de bioquímica o incluso el libro que nosotros tenemos en el curso, que es un libro de fisiología, ¿verdad? Hablan de diferentes tipos de inhibidores, ¿verdad? A veces hablan hasta de 3 o hasta de 5 tipos de inhibidores que existen, pero realmente hay dos que son más distinguibles, ¿verdad? Que son los inhibidores competitivos y los inhibidores no competitivos, ¿verdad? Eh, los otros pues pueden caber en estas dos clasificaciones, pero básicamente los inhibidores competitivos van a ser moléculas que tienen una estructura similar, muy parecida a la del sustrato. Entonces, ¿qué pasa? Que esas moléculas se van a unir con el sitio activo, pero la enzima no puede metabolizar ese sustrato, sino que básicamente lo que van a hacer es evitar que el verdadero sustrato se una ahí, ¿verdad? Entonces es una inhibición, ¿verdad? Una inhibición competitiva porque el sustrato o una molécula similar al sustrato va a ocupar el sitio activo de la proteína o de la enzima, inhibiendo, digamos, la reacción que realmente debería de ocurrir. Y no necesariamente esa molécula similar al sustrato va a ser catalizada por la proteína o por la enzima, ¿verdad? También dentro de los inhibidores competitivos, bueno, vamos a ver si me sale un esquemita para que sea, lo pueden ver en el video, pero eh, digamos, en el video va a estar explicado con más detalle, pero básicamente funciona de esta forma. Digamos que este es el sitio activo de la enzima, ¿ok? Y el sustrato de esa enzima, digamos que es una molécula que se va a acoplar, va a tener esta forma para acoplarse. Ay, para acoplarse, Dios mío, no me deja dibujar esto bien. Para acoplarse a esa proteína. Digamos que esto calza ahí perfectamente, ¿verdad? Este es el sustrato. Y tenemos otra molécula. No es la misma molécula, ¿verdad? Es otra con una estructura similar al sustrato original. Y entonces esta molécula se puede unir ahí al sitio activo, evitando que el sustrato que realmente cataliza esta enzima se una, ¿verdad? Entonces, eso causa una competencia entre estas dos moléculas, disminuyendo la actividad enzimática. Eso es una inhibición competitiva. Luego tenemos dentro de la inhibición competitiva,
¿verdad? Tenemos una inhibición competitiva alostérica. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces esta molécula competidora, en lugar de unirse en el sitio activo, se va a unir en un sitio diferente. Digamos, tenemos la enzima, la misma enzima, pero en lugar de unirse este sustrato al sitio activo, perdón, esta otra molécula al sitio activo, digamos que se va a unir como por, voy a cambiar de color de nuevo, se va a unir en un sitio que llamamos sitio alostérico, ¿verdad? Se va a unir por acá a la proteína o a la enzima. Y eso causa que entonces esa enzima, ¿verdad? Vaya a cambiar la forma, digamos, al unirse este inhibidor competitivo alostérico a un sitio alostérico, causa que entonces este sitio activo, en lugar de tener esta forma que sería perfecta para el sustrato, cambie y digamos que ya el sitio activo va a tener una forma diferente. Digamos que va a tener esta forma, ¿verdad? Entonces ya el sustrato no se puede unir ahí porque, digamos, el desbalance de cargas, ¿verdad? O de, digamos, de fuerzas de Van der Waals o diferentes interacciones que existen entre este inhibidor competitivo alostérico con la enzima causa que se deforme el sitio activo y por ende el sustrato ya no va a ser, ya no se va a poder acoplar a ese sitio activo. Luego tenemos los inhibidores que son no competitivos. Son inhibidores en los cuales, digamos, ambas moléculas, tanto el sustrato como el inhibidor, a este le vamos a llamar I de inhibidor, y a este sustrato, ¿verdad? Los dos se pueden unir, pero, digamos, la unión del sustrato, del inhibidor, causa o evita la acción enzimática. Entonces, no compiten por el sitio activo, ¿verdad? No se deforma el sitio activo. Incluso podría unirse el inhibidor a un sitio en un sitio alostérico, ¿verdad? Pero, y eso no causa la deformación del sitio activo, pero entonces simplemente el inhibidor, por estar ahí, ya la enzima no cataliza la reacción. Entonces puede ocurrir ambos casos o que se una acá en un sitio alostérico, ¿verdad? Vamos a ver si lo dibujo rápidamente. Digamos, tenemos la enzima y se unen tanto el inhibidor y el sustrato, los dos se unen, digamos, pero por solo el hecho de estar el inhibidor ahí, digamos, no compiten por el sustrato, ¿verdad? El inhibidor no compite con el sustrato por el sitio activo, se pueden unir los dos, pero por solo el hecho de estar el inhibidor presente, la reacción no ocurre. O incluso el inhibidor podría unirse en un sitio alostérico, ¿verdad? O sea, podría unirse como por acá, sin causar la deformación del sitio activo, pero por solamente estar el inhibidor ahí, ya no ocurre la acción enzimática. Entonces ahí en esos dos videos pueden ver eh, con una animación cómo ocurre esa inhibición. Luego ya hablamos de inhibición, ahora vamos a hablar de isoenzimas. Básicamente, solo para que tengan el concepto por ahí, las isoenzimas van a ser enzimas que pueden actuar sobre el mismo sustrato y convertirlo en el mismo producto, pero esas isoenzimas digamos, van a ser proteínas que son codificadas por genes diferentes, ¿verdad? O sea, es básicamente, esto es un ejemplo de em, evolución convergente, ¿verdad? Son enzimas con consecuencias de aminoácidos, ¿verdad? Y por ende secuencias de ADN diferentes, pero que catabolizan la misma reacción en el mismo sustrato para formar los mismos productos. Entonces esto es como uno de los ejemplos de evolución convergente más
más clásicos, ¿verdad? Las isoenzimas. Evolución convergente, ¿ok? Y en realidad esto ha sido aprovechado para la caracterización, han sido utilizadas las isoenzimas como marcadores moleculares. O bueno, anteriormente se usaban, ¿verdad? Porque la misma reacción catalizada, pero por diferentes especies, permitía, digamos, saber que estábamos hablando de diferentes especies, aunque fuera la misma reacción que se catabolizaba. Sin embargo, bueno, aunque son codificados, esas enzimas son codificadas por genes diferentes, en realidad las diferencias de la secuencia de aminoácidos no es tan grande. Son, digamos que esas pequeñas diferencias es lo que permite o lo que permitió usarlas como marcadores moleculares hace como unos 30 años, más o menos. La ventaja es que, digamos, una isoenzima que están, digamos, la isoenzima está en diferentes especies, ¿verdad? Cada especie cataliza la misma reacción con una diferente isoenzima, pero entonces especies más adaptadas a diferentes condiciones ambientales hace que las isoenzimas sean más activas dependiendo del estrés ambiental, y eso ha permitido la adaptación de las especies a diferentes, pues, tipos de estrés, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos hablar de especies que viven en ambientes extremos, ¿verdad? Que tienen una isoenzima que les permite adaptarse a esa condición, ¿verdad? Que a pesar de que otras plantas que no viven en ese ambiente puedan tener la misma enzima, si las ponemos en ese ambiente ya esa enzima no funciona. Entonces, las isoenzimas básicamente son un indicador de adaptación a condiciones ambientales de estrés, ¿verdad? Y eso pues también es importante porque permitiría eventualmente el mejoramiento genético, ¿verdad? Por medio de tratar de incorporar esa isoenzima a una especie, por ejemplo, cultivada, ¿verdad? No se me ocurre un ejemplo específico, pero tal vez algo así como general, que plantas que viven en condiciones de sequía, ¿verdad? Tengan alguna isoenzima que les permita vivir en esa condición, y esa isoenzima se puede transferir mediante ingeniería genética a una planta cultivada y por ende tener esa planta cultivada en condiciones de sequía, ¿verdad? Entonces es algo que se puede aprovechar para ese tipo de trabajos o de investigaciones en mejoramiento. Otro concepto que tenemos es el de isomorfos. Van a ser enzimas, la misma enzima, pero con modificaciones post-traduccionales, ¿verdad? O sea, es la misma enzima codificada por el mismo gen, es el mismo gen, pero va a variar un poquito, ¿verdad? Tiene la misma secuencia de aminoácidos incluso, pero va a variar un poquito por diferentes modificaciones post-traduccionales, ¿verdad? Y eso les va a permitir, pues, también variar un poco la actividad enzimática. O sea, adaptarse de forma diferente ante la misma reacción, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los tipos de modificaciones que pueden sufrir? Pueden sufrir fosforilaciones, glicosilaciones, metilaciones o acetilaciones, y estas modificaciones post-traduccionales les permite adaptarse a diferentes condiciones, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre isoenzimas e isomorfos es que las isoenzimas catalizan la misma reacción, pero son codificadas por genes diferentes. Los isomorfos son codificadas por el mismo gen, pero tienen modificaciones post-traduccionales. Y ambos casos, isomorfos e isoenzimas, permite la adaptación de la reacción enzimática a diferentes condiciones, principalmente ambientales de estrés, ¿verdad? También, bueno, los isomorfos permiten, digamos, el controlar la actividad enzimática dependiendo del estadio de la planta, ¿verdad? El estadio de desarrollo de la planta. Eh, por ejemplo, digamos que una enzima específica que está muy activa
en el inicio de la germinación, cuando las plántulas están apenas germinando. Puede ser que, digamos, conforme va avanzando el estado de madurez y ya la planta entra en floración, esa enzima debe disminuir su actividad enzimática y por ende, pues sufre alguna actividad, alguna modificación posttraduccional que inhibe esa actividad y por ende, pues estamos hablando de un isomorfo, ¿verdad? O puede ser el caso contrario, que al inicio esté inhibida la actividad de la enzima y conforme va avanzando el estadio de desarrollo de la planta, tiene que ir activando más y más la actividad de esa enzima y eso le permite mejorar la respuesta a las condiciones estresantes, a las condiciones ambientales en las cuales se encuentra creciendo la planta. No sé si tienen dudas, chiquillos, para que las veamos de una vez. ¿Dudas? De mi parte no, profe. Bueno, muchas gracias. Esta semana para todos en el laboratorio vamos a tener la segunda clase de